Parecen venir de un lugar muy similar a esto, pero con algunas diferencias muy particulares que finalmente ellos no saben dónde están parados. Quiero decir en este punto que más allá de lo por muy de ciencia ficción que esto suene, hay científicos en la actualidad que están tratando de fabricar una máquina del tiempo, ya que parece que en la teoría han logrado dar con una ciencia que permitiría lo siguiente. Sin embargo, un clásico de clásicos, para muchos un simple mito urbano, pero que sin embargo tuvo una existencia en internet, que es el caso de John Titor o John Titor, como le llaman. ¿De qué trata la historia de este hombre que en el año 2000 se comenzó a manifestar en todo tipo de redes sociales, y lo estamos viendo, donde este hombre dijo que con esto consideraba una prueba fidedigna de sus primeros intentos de viaje en el tiempo? Él viene del año 2036, sin embargo, la fotografía que estamos viendo es del año 1940, la inauguración de un puente en Estados Unidos, fotografía que se encuentra expuesta en un lugar llamado Canadá, el país que está más arribita. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este hombre que afirma venir del año 2036 se presentó en internet en su momento como un militar de alto rango que pertenecía a una agrupación de física así, pero ya de ultra avanzada. ¿Por qué este hombre tuvo que hacer varios intentos, viajando por ejemplo en el año 1940 como él afirma, y posteriormente el año 1970 y finalmente al año 2000? Porque él fue enviado, casi como si esto fuera sacado de la película Terminator, para arreglar un procesador, un computador IBM, que en un futuro no muy lejano iba a generar una serie de problemas. A ver, eso es bastante posible en términos de que cuando un computador central finalmente genera algún tipo de trastorno, cuando están todos conectados, podría crear alguna debacle de carácter financiero. Perdona, me perdí en algún minuto. Él viene del futuro al pasado, del pasado al futuro. Él viene del futuro pasándose por varias etapas en el pasado para instalarse y conversar con una gran cantidad de personas en el año 2000. Así fue como se entendió en aquel momento. The reason John said that he was traveling in time was because he went back to 1975 to get a portable computer that was manufactured by IBM called the 5100. Dos viajes particulares. Año 1975 para reparar un computador que en un futuro no muy lejano iba a generar un problema en términos de administración de comunicaciones. A ver, hasta acá podemos entender de que cuando la gente comenzó a conversar con él, le dice, bueno, otro loco más, pues bueno, así, ¿cachai? Que se hace pasar por un viajero en el tiempo. Sin embargo, como él trató de demostrarlo diciendo, por favor, hago referencia a que logré estar en una fotografía del año 1940 y como todos pudieron ver, está con lente oscuro, una camiseta que en aquel tiempo hubiera sido considerado andar con ropa interior, y una chaqueta bastante, al igual que un corte de pelo bastante moderno, que poco y nada tiene que ver con su alrededor. Ojo, la foto es legítima, eso sí les puedo decir. A mí lo que, digamos, el peinado puede ser los anteojos. Los anteojos no son de la época. Y ojo, la ropa, como te digo, mira, eso es en el año 1940, solo pasado a mediados de los 50, más bien dicho, a finales de los 50, la gente consideró que en las películas, como un tranvía llamado Deseo, por ejemplo, podían salir hombres con camiseta, pero se consideraba que casi andaban calzoncillos, o sea, no puede andar en la calle así, y el hombre tenía una polera con esas características. Sin embargo, amigos míos, cuando la gente comenzó, obviamente, primero a burlarse y después algunos a hacerle preguntas que demostraran cuál era realmente el grado de veracidad de esto, le dijeron, bueno, si esto es verdad y si tú eres un militar entrenado y que tiene conocimiento de física de la más alta y punta en términos de tecnología, entonces tú nos podrías explicar cómo fue la máquina en la que viajaste, o sea, explicarnos cómo funciona, cuáles son sus principios y más o menos describirla físicamente. Y la verdad que el hombre lo hizo. ¿Y saben qué respondieron los científicos? Se lo cuento de inmediato, pero antes, amigo mío, atención, vale. John also told us about how his time machine worked and the power source for his time machine, how it was going to be researched and discovered at CERN, which is a physics laboratory in Switzerland. And apparently, about 5 months after he left, CERN did indeed announce that they were working on the very power source John spoke about. Bueno, atención, quiero por favor, señor director, si podemos repetir la cuña, donde con la voz mismo de John Titor dice cuál fue la máquina que empleó y cómo era su funcionamiento. Y de inmediato les voy a pasar a explicar qué dijeron los científicos de la época. Estoy hablando de hace tan solo 15 años atrás. Atención. And John also told us about how his time machine worked and the power source for his time machine, how it was going to be researched and discovered at CERN,
which is a physics laboratory in Switzerland. And apparently, about 5 months after he left, CERN did indeed announce that they were working on the very power source John spoke about. La voz que acabamos de escuchar es de Oliver Williams, un hombre que dice haber tenido contacto y que era uno de los tantos seguidores que al principio esto fue como tomado como una broma y que luego que le empezaron a hacer preguntas en el caso de cuando él explica cómo funciona la máquina del tiempo en la cual viajó, incluso dijo, amigos, de hecho puedo porque necesito volver a mi tiempo y hay un grupo de personas que me están esperando acá para reconstruirla dentro de lo posible para regresar a mi época actual, y el hombre compartió sus planos. O sea, comenzó a explicar cómo era. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nadie los tomó al comienzo en serio y todo. Bueno, alguien que no entiende, por supuesto, ni de circuito ni nada. No, aquí uno ve un dibujo. Absolutamente. Pero fíjate que son tantos los niveles de plano que compartió que en algún momento, como parte de los programas conspirativos, se los pasaron a los científicos y dijeron, ya, esto es pura mula, es puro chanchullo nomás, o es posible. Y el hombre se lo llevó para la casa, los vio y dijo, miren, en honor a la verdad, hay una serie de componentes que están mencionados que yo no conozco, pero que sí parece que son utilizados como fuentes de energía que parecen curvar la gravedad, cosa que hoy día sería muy peligroso y la verdad que no sabíamos cómo hacerlo. Aún así, como él explica que funciona y cómo están dispuestos los distintos componentes de la máquina, créanme que eso está muy bien pensado. Si el que hizo esto es un loco, créeme que tiene conocimientos específicos y eso en un futuro, teniendo todas las piezas de una máquina de esta naturaleza, créanme que así como se ve, podría funcionar perfectamente. ¿Y dónde está Tom Titor? ¿Cómo se llama? John Titor. John Titor finalmente se despidió de todo, desapareció y supuestamente volvió a su época. Pero cuando dijo que ya nos iba a abandonar, sucedió que mucha gente comenzó a decir, no, necesitamos más pruebas. Esto es ridículo, no puede ser y todo lo demás. Y él dijo, bueno, a ver, no vengo preparado para esto, pero les puedo explicar algunas cosas que son inevitables y que van a ocurrir en el futuro. Y comenzó a hacer predicciones, profecía. Y aquí viene lo bueno, hizo varias y todas ellas se cumplieron, excepto 3 o 4 que aún están por cumplirse. Atención, él dijo lo siguiente. Primero habló sobre el mal de las vacas locas. John Titor en el año 2001, el mal de las vacas locas, dijo que algo que no era noticia en ese momento, causará grandes problemas en Estados Unidos. Cosa que claramente ocurrió. Las personas que finalmente se alimentaron con estas vacas infectadas terminaron una serie de problemas de carácter neurológico. Se adelantó 11 años ese caso y la verdad es que cuando alguien dice algo tan específico, loco, uno dice así como fome, rara la profecía, pero fue un tema y solo 11 años después. Y antes jamás alguien lo hubiera pensado, ni mucho menos. Por otro lado, comenzaron a preguntarle más. ¿Es posible que nos puedas dar otra prueba? Bueno, hizo varias. Incluso dijo los ganadores de ciertos Juegos Olímpicos. Dijo, mira, va a ganar este, te estoy hablando de 10, 15 años. Como en la película. Sí, o sea, lo hubiéramos preguntado por el almanaque, hubiéramos hecho apuestas, compadre, y hubiera estado todo forrado. Chile gana la Copa América. Exactamente. Bueno, que hubiera estado dentro de su profecía. Sin embargo, cuando China todavía no era la superpotencia en aquel entonces, cuando Estados Unidos no le dio tanta plata, él dijo, ojo con China. De hecho, ustedes van a ver próximamente demostraciones de poder de esta nación cuando sean el siguiente país que ponga un hombre en órbita, lanzado en un cohete. Lo dijo el año 2000, próximo país en poner un hombre en órbita será China. Exactamente 3 años después, al 2003, puso su primer astronauta a Yang Liwei y fue el tercer país después de lograrlo, obviamente, los rusos y posteriormente los norteamericanos. Y fue finalmente, como dijo John Titor, fue 3 años más tarde, la China fue. Ahora, fíjate que esto no es menor, porque podría haber sido considerado incluso antipatriótico y muy difícil de probar. La gente comenzó a decirle, pero queremos más pruebas, porque te estamos pidiendo, pero no vamos a ver de esto hasta muchos años más. Entonces viene él dice, ¿cómo vamos en términos de guerra, el terrorismo, Estados Unidos? Ah, muy importante, se vienen hartas guerras, producto de que viene una cosa complicada, un atentado. Y al año siguiente están las Torres Gemelas. Pero él dice que eso no es tan importante como el hecho de que cuando Estados Unidos vaya a invadir Medio Oriente, no van a encontrar la excusa que los lleva allá. Vale decir, no van a encontrar armas nucleares o destrucción masiva. John Titor en el año 2001 posteriormente y previo al ataque de las Torres Gemelas dice, va a haber una guerra producto de esto que no se va a tener nunca más y Estados Unidos no encontrará armas de destrucción masiva, cosa que finalmente el presidente de aquel entonces tuvo que dar la cara y simplemente decir, amigos míos, fuimos a atacar a nuestro enemigo, no lo encontramos y no habían bombas de destrucción masiva. Y finalmente otra cosa que se cumplió. Y finalmente habla sobre algo que aún está pendiente, sobre la Tercera Guerra Mundial
y ahí se acopla a distintos profetas que han existido a lo largo de la historia. En el año 2001, ya cuando se estaba yendo, se fue a comienzos de ese año, John Titor dijo lo siguiente respecto a una próxima hecatombe, porque en el año 2036, donde él venía, decían que ya habían pasado por una guerra mundial y que había mucho hambre y claramente hambruna y muchos problemas de carácter social. John Titor, año 2001, dice: Estados Unidos y Rusia, mira, causarán la tercera guerra mundial. Esta será por el orden, los derechos civiles, problemas fronterizos y sobrepoblación o superpoblación, amigos míos. Finalmente este hombre desaparece, no habla más y uno quedó con una tremenda incógnita. Por ejemplo, aquí uno claramente tiene que decidir si esto es la ridiculez más grande del mundo o derechamente tuvimos la visita de un hombre del futuro que vino a visitarnos. Pero esto no es nada con un caso probado de alguien que vino desde otra dimensión. Ya tenemos el tiempo, un segundo. Hacemos una pausa, ya volvemos. No se vaya. Antes solo esto estaba reservado para el área de la literatura y las películas de ciencia ficción. Hoy en día son varios los científicos que están investigando la posibilidad y que han hecho muchos avances desde hace aproximadamente 4 años de poder viajar en el tiempo. La verdad es que hay que vencer una serie de cosas que tienen que ver con el mundo tridimensional físico en el cual lo encontramos. De hecho, hay unas personas que dicen que en estricto rigor uno no puede viajar al pasado, al futuro sí, y eso está más que probado. Uno puede avanzar más rápido y haciendo que se detenga el tiempo a tu alrededor y finalmente adelantarte. Eso no es hipótesis, eso es real. Se puede hacer. Pero el pasado dicen que supuestamente ya no hay a dónde llegar, a menos que finalmente llegues a otro lugar donde está registrado algo parecido a lo que tú llamarías pasado. Ese es el siguiente caso, donde aquí nos metemos en un asunto... ¿Ah? Me abrió la cabeza un poco tanta teoría. Absolutamente. Bueno, atención. Me hiciste pensar, weón. Pero atención, esto lo va a dejar así con un signo de interrogación increíble. Esto es un dato, es un caso que está datado, está documentado y hasta ahora no es el único, en todo caso, que a todos los tiene con un signo de interrogación gigante, tal como decía. Es el hombre de Tauret. ¿De qué se trata esto? En el año 1954, un hombre que viajaba en un avión desde Estados Unidos, que era un hombre de negocio y quien afirmaba haber estado varias veces en Japón, al igual que en otros tantos países, como estaba documentado en su pasaporte, para hacer todo tipo de transacciones y negocios. Era un hombre que vendía todo tipo de artículos y finalmente los llevaba a lugares donde no se conocían tanto cualquier cosa, desde jabones, ropa, en fin. Cuando va entrando a Japón, pasa por uno de los más famosos triángulos de la muerte, como el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Dragón, que es mucho más temible que el de Japón. El dragón es terrible. Imagínate. Cuando va arriba del avión, hay una serie de luces, ¿cierto? Mareos en la gente y todo lo demás. Y finalmente, simplemente queda la anécdota. Cuando el hombre aterriza, en un avión que no estaba lleno, había muy pocos pasajeros por lo demás, el hombre saca su pasaporte, ¿cierto? Para que se lo timbren y para que él entre a Japón. Y le dicen: esto es tu pasaporte falso, es mentira. ¿Por qué? Porque usted dice que viene de Tauret y no está en el sistema, no existe ese país. Pero ¿cómo? Pues yo he venido en este año 3 veces por lo menos, y 2 años también he venido un par de veces también. Pero me dice: pero usted dice que ¿dónde viene de Tauret? ¿Cómo se escribe? Así. ¿Dónde está ubicado? Y le señalan en el mapa que está como entre Francia y España. Le dicen: ya, pero ahí hay otras naciones, no existe el país. Pero ¿cómo no? Comienza a mostrar fotografías de su familia, saca billetes del país, saca una licencia de conducir de su patria, pero finalmente el país que él menciona no existe. Y dice, de hecho tiene 1000 años, o sea, de independencia, todo lo demás. Y yo he estado tantas veces en Japón, de hecho el timbre, acá está, y le dicen: ¿sabe qué? Lo que usted dice es verdad, pero el timbre no es exactamente el que nosotros colocamos, pero si bien tiene un sello de agua que podría corresponder, pero no es el de Japón realmente. Y empieza a sacar fotos donde estuvo en Japón. Sí, en realidad sí, pues son nuestros edificios, todo lo demás. Pero el hombre, finalmente, con todo lo que él aportaba, venía de un país que jamás ha existido nunca en la historia. O sea, y él empieza a mencionar a su familia, tratan de buscarla, si es que era un país similar. Existe en la nómina el nombre de su esposa, su hijo, y la verdad que no existe, no figura en ninguna parte. Y el hombre explicaba y decía: sí, pero si yo vengo, obviamente, viajada de Estados Unidos. ¿De qué año venía? Menciona el mismo año en el que están, comienza a mencionar paralelamente, él vive
paralelamente en el 2000, no sé qué año es, pero... Claro, entonces la conclusión que finalmente comenzaron a llegar todos es que él viene como de un universo paralelo, que ojo, que es una teoría aceptada por los físicos, que se llama la teoría M, que es complementaria a la teoría de las cuerdas, que es la actual que prima. Entonces él vivía en un planeta Tierra que es prácticamente igual al de nosotros, excepto que en esta ocasión tenía una nación, un país que nosotros no contemplamos. Bueno, esa teoría dice que aquí mismo podría haber gente conviviendo con nosotros haciendo otra cosa en una dimensión paralela. Sí. Ahora, absolutamente, debajo tuyo u otras versiones de nosotros mismos, finalmente. Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este hombre cuando finalmente le rechazan el papeleo? Y mientras tratan de entender exactamente cuáles eran sus intenciones, de dónde venía y cómo podía tener ese pasaporte que no era reconocido por ninguna nación y que tenía billete y tenía una licencia de conducir de aquel momento, pero de un país que no existe y jamás va a existir, por lo menos en el mundo que nosotros pisamos, deciden llevarlo a un hotel. Es custodiado, ¿cierto?, por dos hombres, mientras se dirigen a las autoridades pertinentes para que digan qué pueden hacer con este hombre, porque no hay ninguna embajada a la cual acudir. Simplemente tratar de preguntarle a Estados Unidos, que es el último país donde había estado, y preguntarle qué había hecho ahí, digamos, como cuáles fueron los transbordos que hizo, todos los demás. El problema es que este hombre se pone a descansar completamente intrigado, porque él también estaba tan extrañado como las personas que no lo querían recepcionar en Japón. Y el problema es que cuando logran dar con que él estuvo efectivamente en Estados Unidos por el pasaporte, pero que finalmente no había un cruce de vuelos que lo llevaron hasta ahí desde su país, deciden interrogarlo ya ante la justicia, y siendo que tenía dos guardias en la puerta, siendo que estaba en el piso número 15, siendo que había barrotes en la reja porque eligieron un lugar especial para poder contenerlo, el hombre desapareció. No lo pudieron encontrar, y si bien esto está escrito, digamos, está tanto en la prensa japonesa, sino que quedó en un reporte policial, nunca se supo qué pasó con este hombre que entró por el aeropuerto, fue grabado, fue interrogado y finalmente en la pieza de hotel desapareció. ¿Qué pasó acá? Este es uno de los tantos casos que dicen que vienen de otra época, de otro tiempo, de otra dimensión. ¿Los científicos lo aceptan? Sí, pero solo en teoría. Nadie ha confirmado que alguno de estos casos sea real, pero por lo menos la crónica de este hombre quedó perpetuada y hasta el día de hoy sigue como uno de los más absolutos.